La semana pasada en la ciudad de Mar del Plata se llevó adelante una nueva edición de A Todo Trigo. Técnicos, asesores y especialistas se dieron cita para analizar los nuevos manejos agronómicos, las variedades, la biotecnología y los escenarios futuros de los cultivos invernales de trigo, cebada y colza. Afectada por cuestiones comerciales y políticas, con 3.500.000 hectáreas, la superficie de la campaña 2012-2013 de trigo fue la más baja de los últimos 110 años. Dos especialistas como Daniel Miralles y Pablo Calviño analizaron el panorama para el arranque de la campaña 2013-2014. Las perspectivas para el cultivo de trigo son absolutamente dependientes de las señales que dé el gobierno. O sea, si son señales nada más o si son cosas concretas. Eso puede llegar a definir no tener saldo exportable o tener bastantes saldos exportables. En la medida que uno toma la decisión de hacer cultivo de trigo, para la mayoría de las regiones, el cultivo de trigo cierra si vamos a buscar rendimientos altos o algunas regiones del norte del país para buscar tener cobertura y que el rendimiento sea algo secundario. En el caso de las regiones que van a buscar rendimiento, hoy realmente el cultivo de trigo es un cultivo caro para hacerlo, por lo tanto hay que tratar de ser muy eficiente con lo que uno gasta. Por lo tanto hay que tener sí o sí buenos rendimientos. Y en particular hoy hay un salto genético muy importante, o sea, las empresas todas tienen trigos hoy de excelente rendimiento, algunas a su vez que están combinando el rendimiento de trigo con excelente calidad, para lo cual puede ser un equilibrio muy importante si hay que pensar en consumo interno. Me parece que pasa por ahí. Yo les sugiero dos cosas este año fuertes a los productores. La primera de todas es que tengan claro su trigo dónde se va a vender. Si se va a vender para consumo interno o si se va a vender para exportación. Si se va a vender para consumo interno, que traten de tener trigos de excelente calidad, por lo menos de buena calidad panadera, porque se van a negociar mejor. O sea, siempre ese trigo se va a poder negociar mejor en tanto y en cuanto no lo tenga que vender en los 2 primeros meses después de la cosecha. Y en caso de que lo esté pensando para exportación, que no tenga dudas y que trate de hacer el trigo mejor que pueda hacer, mirando como principal rubro el rendimiento. ¿Y cómo fue la campaña 2011 en materia de enfermedades y cómo afectó toda esta situación ambiental la calidad de la semilla? Fue una campaña con muchas enfermedades, semilla de bastante mala calidad en términos sanitarios. El productor va a tener que pensar en curar esa semilla, en hacerle poder germinativo y evaluar bastante finamente la capacidad de esa semilla de emerger, porque fue una campaña bastante afectada desde el punto de vista sanitario. En cebada, en general, cuando uno hace un barrido de las zonas, fue un cultivo menos afectado por Fusarium que lo que fue trigo en términos generales, por su propia estructura de la espiga, pero se afectó fuertemente el peso hectolítrico, el peso de mil de la cebada. Hubo cebadas este año que ni siquiera llegaron a la categoría de forrajeras. Eso marca la mala calidad de llenado de grano y de rendimiento en general. En el caso de cebada es un poco más complicado porque el año pasado hubo una enfermedad nueva que fue ramularia. Es una enfermedad que no estábamos acostumbrados a tenerla, es una enfermedad a la que hay que atacar, porque si no te ataca ella. Hay que ser mucho más agresivo en el muestreo y en el control que con las enfermedades que estábamos acostumbrados, y no hay que darle ventajas. Hubo mucha superficie con esta enfermedad y hay mucha semilla infectada. Los curasemillas que estamos utilizando acá en Argentina, en general no hay información consistente en que tiene buen control de ramularia. ¿Cómo se ha presentado la evolución del cultivo de cebada en los últimos años y cuáles son las variedades hoy más sembradas en nuestro país? 97% del área sembrada es Scarlett. Scarlett, Shakira, las variedades más sembradas hoy que tenemos en Argentina, son variedades introducidas europeas con un salto en el rendimiento del cultivo. Y eso es lo que determinó que se despega el rendimiento de cebada a partir de los 80 de trigo. Pero debo decir que esto no implica que cebada tenga un potencial de rendimiento mayor a trigo en cualquier ambiente. Puede haber de
todas las combinaciones. Hay ambientes donde trigo tiene mejor potencial que cebada, ambientes más secos, donde cebada puede tener algún grado de dominancia en rendimiento con respecto a trigo, y la potencialidad es muy alta tanto en trigo como en cebada. Hoy estamos en A Todo Trigo en el sudeste, tenemos cebadas de 9.500 kilos, zonas cercanas costeras de Necochea, como podemos tener trigos también de 9.000 kilos o más en esa misma zona. Uno de los temas en los que se ha avanzado desde el punto de vista genético es el desarrollo de variedades de trigo de potencial de rinde que no pierdan calidad y variedades de calidad que no se derrumben en el rendimiento. En general la calidad de los trigos se divide en 3 grupos, 1, 2 y 3, y el grupo 1 y 2 se vende perfectamente a molinos o para consumo interno sin inconvenientes. Y hoy las redes de ensayos oficiales son extraordinarias. La información que brindan, incluso con la de los semilleros, para combinarla por si hay alguna región en la que no hay información, es realmente muy buena. ¿Por qué es muy buena? Primero porque está en muchos lados. Después los técnicos que tenemos la suerte de ir a verlas todos los años, podemos seleccionar en cuál podemos ver, en cuál confiamos más y en cuál confiamos menos, pero lo importante es que la mayoría de las informaciones que hay están coincidiendo. Entonces, bueno, ya cuando coinciden muchas estaciones experimentales, las informaciones son muy fuertes. Y en general hay coincidencia de qué materiales son buenos para rendimiento, cuáles son buenos para calidad y cuáles son buenos para ambas. Daniel Miralles describió en qué ambientes es más propicio sembrar trigo y en cuáles la cebada obtiene un plus de beneficios. En zonas con riesgo de anegamiento tenemos una sensibilidad mayor, por lo menos visualmente o estéticamente, en un amarillamiento más rápido en el cultivo de cebada que en trigo. Entonces yo diría que hay que tener cuidado en ambientes que se anegan, tener especialmente precaución en el cultivo de cebada, y doblemente precaución, como lo explicaba Calvino en su disertación, de eliminar prácticamente la otra alternativa de cultivo invernal, como es colza, en ese tipo de ambientes, que es mucho más sensible que cebada y que trigo. Yo diría que la única precaución en cebada en ambientes de muy alta potencialidad, el problema que hoy tiene cebada es el riesgo al vuelco. Entonces, tal vez deberíamos pensar, y lo dejo como una pregunta que se está discutiendo y lo hemos discutido en distintos ámbitos, si es correcto manejar cebada como estamos manejando trigo, por ejemplo, en términos de densidad en ambientes de muy alta potencialidad, pensando que cebada tiene una capacidad de macollaje superior a trigo. No deberíamos pensar en una densidad menor para tratar de evitar una elongación excesiva de los tallos y el riesgo a vuelco. Ese es otro tema a considerar. Y el otro punto es el hecho de que cebada es una especie con mayor eficiencia en el uso del nitrógeno. Entonces, pensar en qué destino queremos de esa cebada. Si es una cebada forrajera, donde tal vez podemos con menos oferta de nitrógeno de alguna manera alcanzar los rendimientos para una cebada forrajera similar a trigo, y en el caso de una cebada maltera, tener cuidado en entrar en el rango del contenido de proteína que nos pide el estándar maltero, ¿no? Y no caer por debajo por una dilución en el nitrógeno que estamos aplicando. Medir muy bien nitrógeno cuando el suelo se estabilice a fines de junio para el sur y a principios de junio para el norte de Buenos Aires, pero no antes, porque estamos con suelos húmedos, hubo muchas regiones con rendimientos muy altos y hubo muchas regiones con rendimientos muy bajos, muy variable. Capaz que a 10 kilómetros hay diferencias enormes, y eso va a dar diferencias muy grandes en el contenido de nitrógeno en el suelo, equivalentes tal vez a $50 por hectárea, y no están para regalarlos, no está para hacer sobredosis, mucho menos en cebada, porque uno corre riesgo de vuelco, y tampoco está para regalar la plata. Hoy, sin ninguna duda, en todas las regiones mi recomendación es muestren nitrógeno por ambiente cuando el suelo se estabilice. No se apuren en muestrearlo, porque puede haber cambios muy importantes en la medida que el suelo va trabajando y se va viendo mineralización. Presentarán en nuestro país. Luego de una campaña en la que se cosecharon menos de 10 millones de toneladas y algunas zonas sufrieron el ataque de enfermedades, preocupa la disponibilidad de semilla para comenzar la siembra 2013-2014. En Argentina y en el mundo siempre hay una brecha entre el rendimiento potencial y el que se alcanza a nivel de lote. Y dentro de cada país la brecha es variable, y dentro de un país particular la brecha es variable con las regiones. Nosotros acá tenemos en la zona del sudeste con muy alto potencial rendimiento de lotes, en el caso de trigo o de cebada, rendimientos de entre 8 y 9 toneladas a nivel de lote de producción en muy buenos años.
2010, por ejemplo, un año récord de producción de los cultivos de FIN en la Argentina. Ahí la brecha podemos estar hablando de entre un 20 y un 25%, pero en otras regiones podemos tener brechas del 50%. ¿A qué se debe esa brecha? Al ambiente en sí mismo. Porque el mismo material genético puede determinar brechas distintas en distintas regiones. Entonces, hoy el mismo material que hoy uno siembra en el sudeste, sembrado en el cinturón triguero francés, probablemente podría tener un potencial de rendimiento mayor. ¿Por qué? Porque hay valores o atributos del ambiente que no puedo modificar. La radiación, por ejemplo, la temperatura, no la puedo modificar, la disponibilidad de agua la puedo modificar, pero radiación y temperatura no la puedo modificar. Entonces uno podría ver por qué se alcanza ese potencial en algunos años o en algunas regiones. Podemos tomar el 2010 como ejemplo. 2010 fue un año donde los periodos críticos alrededor de floración se dieron con plena radiación. Plena radiación quiere decir que hay muy poquita nubosidad y encima un año fresco, por lo cual se combinó mucha radiación, una temperatura fresca, cocientes fototermales, esa relación entre radiación y temperatura muy alta, y por decirlo de alguna manera hemos emulado a los cinturones trigueros europeos. Por eso de ahí rendimientos muy altos en un año como el 2010. La contrapartida, la campaña 2012, una campaña con mucha lluvia, saturación de poros en muchos periodos del cultivo, anegamiento, inundaciones, pérdida de biomasa radical, días nublados en el periodo crítico, muy nublados, temperaturas como la histórica, es decir, no hemos tenido periodos de temperaturas reducidas en los periodos críticos, hemos tenido, por ejemplo, cocientes fototermales entre radiación y temperatura muy desfavorables. Consecuencia, un cultivo de muy bajo rendimiento, lo cual le dio un doble golpe el efecto sanitario. Esas condiciones que yo describo van asociadas muchas veces de un aumento de las enfermedades. ¿Sí? Enfermedades de hoja, fusariosis, todo eso contribuyó a tener, por ejemplo, una campaña muy mala como la 2012. Y según estas condiciones, ¿en qué puede mejorar el manejo para poder alcanzar estos potenciales de rinde? La brecha entre el alcanzado y el potencial la estamos dando en mucha proporción por aspectos de manejo del cultivo. Aspecto de manejo me refiero a, en zonas como el oeste, provisión de agua, erraticidad en la disponibilidad de agua, falta de manejo de nitrógeno, fósforo o azufre, como los 3 macronutrientes más importantes. Se ha avanzado enormemente en el manejo, digamos, de costos reducidos o de costo cero, como por ejemplo la densidad en muchos cultivos como colza. Si nos recordamos, hace unos años atrás estábamos sembrando prácticamente 200 plantas por metro cuadrado, hoy estamos sembrando entre 40 y 100 plantas por metro cuadrado, entre invernales y primaverales. Hemos ajustado el manejo, hemos ajustado fechas de siembra, hemos ajustado fertilización, ya un manejo un poco más costoso. Todo eso hace que cuanto más lo podamos afinar, vamos a ir reduciendo la brecha entre lo alcanzado y lo potencial. Muchas veces también el otro aspecto que influye es el aspecto sanitario. También hemos avanzado en ese paquete tecnológico de ajustar fungicidas y herbicidas. Cosa que estamos retrocediendo en este último punto en particular con los herbicidas, debido a que el hecho de sacar los cultivos de invierno de la rotación ha permitido, ha dado lugar a la aparición de malezas que antes no eran problemas, y especialmente en el cultivo siguiente, el cultivo de soja. Los especialistas abordaron también algunas claves para la implantación de colza, una opción que no termina de consolidarse como alternativa. Hay productores que entran y salen y saben hacer colza, son pocos. Hay, pero son pocos. Y hay otros productores que entran y salen y no están acostumbrados a hacer colza, y en general a esa entrada y salida a su vez le suman la falta de expertise. En general los productores que hacen colza son los productores que vienen haciendo colza desde hace años. Son buenos productores de colza, están acostumbrados a los problemas de la colza y a las exigencias. Tener buenas implantaciones, arrancar solo en lotes limpios, nunca arrancar en lotes encharcados, escaparle al antecesor FOMA o en lotes de colza y atacar con la fertilización, no ser muy cuidadosos desde el punto de vista ahorro, o sea, no ahorrar donde uno no tiene que ahorrar, ni gastar donde no tiene que gastar. Elegir el tipo de variedades que tengo que hacer y ser muy rigurosos en la fecha de cierre de siembra. La clave es, si yo tenía planeado terminar la siembra el 25 de abril, la termino el 25 de abril, ni un día más, porque voy a tener problemas de heladas, o tempranas o tardías, en caso de que decida sembrar más tarde, variedades primaverales, en caso de que en principio iba a sembrar invernales.
y estar siempre en ambientes poco heladores. Y antes de sembrar, negociar la comercialización, que te reciban húmedo. En los últimos años algunos que han recibido solo seco, eso trae muchos problemas, hay muchas pérdidas en el lote por cosechar seco, porque es muy sencillo, uno está con 9 de humedad, tiene que esperar, mañana viene un viento de 40 km por hora y tenés un 20 o un 30% de pérdidas por desgrane. Y el otro punto es que los precios de la colza de este año no son para nada tentadores, así que vamos a ver qué señales dan los compradores, pero hasta ahora es una campaña que no se presenta como que vaya a haber aumento de siembra. Pablo Calviño analiza en qué temas hay que invertir para ser exitosos cuando se siembra colza. En tiempo, en el escritorio, planificando. Voy a hacer en este lote solo en tal ambiente, este lote en la media loma y en la loma, en determinadas regiones, otras regiones solo en el bajo para buscar humedad. Voy a sembrar en tal fecha para llegar a 8 hojas de la colza y que tenga resistencia a heladas antes del, por ejemplo, el 1 de junio, y para que florezca después del 20 de septiembre o del 1 de agosto si estoy en otra región. Todas esas cosas son las que hay que gastar, y desde el punto de vista de plata, y bueno, los dos ítems que más plata te retribuyen habitualmente es la fertilización nitrogenada y la azufrada. Hay una relación imaginaria o virtual entre el rendimiento de la colza y la capacidad de dedicación del productor en el otro eje. ¿Por qué? Porque, como bien vos lo dijiste, el productor que le ha dedicado tiempo a la colza, la ha seguido de cerca, ha llevado el cultivo con mucha dedicación, ha tenido éxito. Colza tiene parte de un problema inicial, que es la implantación del cultivo en el campo, problemas con los rastrojos. Hoy mostraba Pablo Calviño con mucha precisión la importancia de un bar de rastrojos para aún sacrificar a distancia trilera, poder liberar el surco y que la colza pueda emerger. Un problema básico que tenemos cuando uno introduce un cultivar, que yo tengo memoria, la colza ha sido reintroducida en Argentina por lo menos 5 veces que yo recuerdo cuando era estudiante de agronomía. Y hoy seguimos preguntándonos los mismos problemas. Lo primero que hay que hacer es caracterizar la duración de los ciclos de los cultivares que quiero introducir. Y punto 2, instruir al productor de cómo llevar adelante ese cultivo con los puntos débiles del cultivo. La implantación, el daño por plagas como prutela, enfermedades como foma, los requerimientos de horas de frío, llegar a roseta sin tener riesgo de helada, y aún en roseta se puede helar si está aclimatada, si no está aclimatada. Si cae la primera ola de silicuas, tiene un impacto muy importante que si cae la segunda ola bajo la helada. Toda esa información es muy importante que se difunda, porque si no el productor o el técnico está a ciegas, que es un cultivo más complejo de manejar que trigo y cebada, mucho más susceptible al anegamiento. Tomar decisión de la cosecha, si la voy a hilerar, si la cosecho en directa. Hablamos de la importancia de cosecharla húmeda para no tener pérdidas, entonces no se puede exigir que el productor entregue una colza seca a la empresa que ha hecho el contrato o al acopiador. Bueno, todas esas cosas deben estar en el escenario de discusión de la colza. La otra pregunta podría ser, ¿la Argentina tiene condiciones agroclimáticas para colza? Excelentes condiciones agroclimáticas. La colza es un cultivo de buen precio internacional, de muy alto precio internacional. Es la mejor oleaginosa para hacer biodiesel, por los parámetros propios del biodiesel, mucho mejor que un cultivo de soja. Sin embargo, no estamos explotando esos nichos.